Imagina el desierto extendiéndose hasta donde la vista se disuelve. El aire arde, el horizonte tiembla, y el sol cae sobre la arena como una espada incandescente. No hay sonido, solo el viento que gime entre dunas antiguas, cargando murmullos que parecen nombres. Dicen que, si escuchas con atención, entre esas voces hay una que repite una y otra vez, Yude Pachá. Yude Pachá, nadie sabe quién fue en verdad. Un viajero, un impostor, un profeta, o un conquistador sin ejército. Pero su historia atraviesa los siglos como una herida que nunca cerró. Se cuenta que, hace más de 500 años, un hombre de piel clara cruzó el Sáhara con una caravana de sal y espejos. Venía de Occidente, hablaba una lengua que los mercaderes de Mali no comprendían del todo, y traía consigo un objeto envuelto en seda roja. Nadie sabía qué escondía aquel paquete, pero donde llegaba, los jefes lo escuchaban. Algunos decían que el hombre tenía ojos que reflejaban dos mundos, otros, que su sombra no seguía su cuerpo bajo el sol. Su nombre era Yude, y su título, Pachá, un rango extranjero que sonaba tan fuera de lugar en África como la nieve sobre las dunas. Dicen que no traía armas, ni soldados, ni mapas, pero que cada palabra suya era como una flecha. En las ciudades de Tombuctú, Gao y Djenné, su llegada fue recibida con asombro y miedo. Los sabios discutían su acento, los soldados desconfiaban de su calma, y los comerciantes le ofrecían rutas secretas a cambio de su protección espiritual. Algunos manuscritos apócrifos, de origen incierto, mencionan a un forastero que ofreció al rey de Mali un espejo capaz de revelar la verdad detrás del poder. Un espejo donde los mentirosos veían su propio rostro deformado, donde los corruptos temblaban ante sus reflejos. ¿Era un artefacto real o una metáfora inventada siglos después? Nadie lo sabe. Pero aquel objeto de la verdad fue el comienzo de su ascenso, y también de su maldición. En los relatos orales del Sahel, aún se canta sobre él. Los griots, narradores ancestrales, lo describen como un extranjero que conocía el lenguaje del viento, que hablaba con los ancestros en sueños, que prometió devolver al pueblo lo que los reyes les habían robado. Sin embargo, cada palabra suya era una chispa en un campo seco, encendía esperanzas, y también guerras, y así empezó su historia, un desconocido caminando entre arenas milenarias, guiado por un propósito que nadie comprendía del todo. Algunos lo siguieron por fe, otros por miedo. Pero nadie pudo ignorarlo, porque Yude Pachá no solo cruzó el desierto, lo conquistó, y en algún lugar entre la arena y el silencio, alguien aún guarda el espejo que cambió el destino del imperio de Mali. Dicen que antes de convertirse en una sombra en el desierto, Yude Pachá fue un niño nacido junto al mar. No se sabe si fue en las costas de Andalucía, en un puerto olvidado del Mediterráneo, o en una aldea sin nombre entre rocas y olivos. Las olas fueron su primera escuela, el viento salado su único maestro. Creció escuchando historias de piratas, de peregrinos, de tierras lejanas donde el oro brillaba como el fuego y los hombres se arrodillaban ante reyes que podían comprar el cielo. Nadie tiene certeza de su verdadero apellido. En los archivos de Sevilla, de Granada, de Cádiz, no hay rastro de un Yude que encaje con él. Algunos cronistas lo describen como un bastardo de nobleza caída, otros, como un esclavo liberado que escapó rumbo al norte de África. Pero lo que todos coinciden en decir es que no pertenecía a ningún lugar. Y quizás esa fue su mayor fuerza. En su juventud, trabajó en los puertos, cargando sacos de sal, escuchando lenguas que mezclaban árabe, castellano, bereber. Aprendió a negociar, a mentir, a sobrevivir. Algunos relatos aseguran que se embarcó con mercaderes portugueses hacia las costas africanas, donde descubrió algo más que comercio, descubrió una tierra que respiraba misterio. Y allí, entre los pueblos nómadas del Sáhara, su destino empezó a escribirse. Los tuaregs lo llamaron el hombre sin sombra porque decían que, en los días más calurosos, su figura parecía desvanecerse bajo el sol. Otros lo llamaban el blanco del viento porque viajaba solo, sin rumbo fijo, como si persiguiera un susurro que solo él escuchaba. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sabían que traía consigo una mirada que parecía leer los secretos del alma. Se unió a caravanas que cruzaban el desierto, comerciando espejos, telas y amuletos. Pero, poco a poco, sus tratos se hicieron más extraños. No vendía objetos comunes, ofrecía conocimiento, ofrecía palabra. En un mundo donde la palabra podía cambiar el curso de una guerra, Yude aprendió que hablar bien era reinar sin trono. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, un anciano marabú, sabio del desierto, le habló de un reino dorado más allá de las arenas, donde los ríos eran anchos como mares y el poder del oro cegaba incluso a los dioses. El sabio le dijo, allí conocerás tu verdadero nombre. Yude no respondió.
solo sonrió. Desde esa noche, su mirada cambió, viajó hacia el sur, guiado por los astros, hasta llegar a las puertas del imperio de Mali, la joya de África Occidental, cuna de sabiduría, de comercio, de fe y poder. Entró por los caminos donde las caravanas eran recibidas con música y polvo, donde los mercaderes mostraban sus tesoros al sol, y los griots cantaban los nombres de los reyes, pero él no venía a comerciar. Venía a aprender el lenguaje del poder, se infiltró entre sabios, escuchó plegarias, aprendió dialectos. En los mercados de Tombuctú observó cómo la gente temblaba ante los visires y cómo el oro decidía el destino de los hombres. En sus ojos ya no brillaba curiosidad, brillaba propósito. Algunos decían que buscaba un manuscrito perdido de los antiguos imperios del Níger. Otros, que venía a reclamar algo que le habían robado siglos atrás. Pero nadie podía imaginar que ese forastero, silencioso y educado, sería quien sacudiría los cimientos de Mali, porque en el corazón del imperio, alguien ya lo estaba esperando, y su llegada no era casualidad. Cuando Yude Pachá llegó a las cortes del imperio de Mali, el mundo parecía estar cambiando. El poder que una vez fue infinito empezaba a desmoronarse entre intrigas, traiciones y la codicia de quienes habían olvidado las antiguas leyes del desierto. Los nobles discutían, los mercaderes conspiraban, y los soldados ya no juraban lealtad al trono, sino al oro. Y entre esas sombras, el extranjero encontró su oportunidad, no llegó con ejércitos ni con títulos. Llegó con algo más peligroso, el conocimiento del alma humana. Mientras otros hablaban de religión o de reyes, él hablaba de destinos, de vientos y de símbolos. Las palabras que salían de su boca parecían encantamientos. Los visires lo escuchaban como si cada frase suya revelara un secreto del universo. En poco tiempo, Yude Pachá se convirtió en consejero, traductor, estratega. Nadie entendía cómo ese hombre, sin nombre ni pasado, había conquistado la confianza de los más poderosos. Algunos decían que practicaba magia. Otros, que simplemente sabía escuchar donde los demás querían hablar. Una leyenda cuenta que una noche, durante una reunión del Consejo Imperial, uno de los príncipes lo desafió. Le gritó: ¿quién eres tú para aconsejar a los hijos del sol? Yude no respondió de inmediato. Tomó una copa de agua, la miró bajo la luz de una lámpara, y dijo con calma: soy quien conoce la sed mejor que el agua. Desde ese día, nadie volvió a interrumpirlo, pero el ascenso del extranjero no fue bien recibido por todos. Los ancianos de la corte empezaron a temer su influencia. Se decía que hablaba directamente con los marabús, los sabios del desierto, que soñaba con símbolos antiguos y que a veces desaparecía durante días enteros sin que nadie supiera a dónde iba. Cuando regresaba, sus ojos parecían más oscuros, como si hubiera visto algo que el mundo no debía conocer. Sus ideas empezaron a transformar el imperio. Propuso rutas nuevas para el comercio, alianzas con tribus del norte, tácticas militares que los generales nunca habían imaginado. Bajo su consejo, los ejércitos del sultán empezaron a avanzar, las caravanas multiplicaron su riqueza, y las ciudades volvieron a llenarse de vida. Mali revivía, pero a un precio, porque con cada victoria, el nombre de Yude Pachá se hacía más temido. Algunos decían que no dormía. Otros aseguraban que hablaba con los muertos en su tienda durante la noche. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. En los mercados, los griots empezaron a cantar canciones sobre él: vino del mar, cruzó las arenas, y trajo con él el silencio del trueno. Mientras tanto, en los desiertos del norte, los tuaregs empezaron a contar otra historia, que el extranjero estaba buscando algo perdido, algo que pertenecía a los antiguos reinos del Sahel, un poder que podía cambiar el curso de la historia, y así, entre admiración y miedo, Yude Pachá se convirtió en el hombre más influyente del imperio, sin tener trono, sin tener ejército, sin tener nombre. Pero el viento del Sáhara nunca olvida, porque donde hay poder, pronto llega la traición. Una noche, bajo una luna roja, el destino volvió a llamar su puerta. Dicen que el silencio del Sáhara puede volverse tan pesado que hasta los dioses lo temen. En esas noches, cuando el viento deja de soplar, el alma del desierto escucha los secretos de los hombres, y aquella noche, escuchó el de Yude Pachá. Había logrado lo impensable: unir bajo una sola bandera a ciudades que antes se odiaban, reconstruir rutas olvidadas, y devolver a Mali una gloria que el mundo creía extinguida. Pero los ojos del poder nunca miran con gratitud, solo con sospecha. Los consejeros comenzaron a murmurar: el extranjero controla al sultán, no el sultán al extranjero. El miedo, lento y venenoso, se esparció por los pasillos dorados del palacio. Una madrugada, Yude fue llamado a una reunión secreta. 3 visires,
cubiertos con túnicas negras, lo esperaban alrededor de una lámpara de aceite. El consejo ha hablado, dijo uno con voz temblorosa. Hay rumores de que tú deseas el trono. Jude sonrió, no con burla, sino con una tristeza infinita. ¿Un trono?, susurró. El trono pertenece al que aún escucha al viento. Yo solo soy su eco. Pero las palabras no bastaron. Las sombras ya habían decidido su destino. Esa misma noche, los soldados del palacio rodearon su tienda. No con espadas, sino con miedo. Lo arrestaron sin lucha, lo llevaron ante el sultán, y lo acusaron de brujería, de traición, de manipular las voluntades del reino con artes oscuras. El sultán, que una vez lo había llamado hermano, evitó mirarlo a los ojos. Dicen que hablas con los muertos, Jude, le dijo en voz baja. ¿También con los que pronto morirán? Jude levantó la cabeza. En su mirada había una calma que asustó a todos los presentes. He hablado con el desierto, y él ya me respondió. El tribunal lo declaró culpable. No de un crimen, sino de saber demasiado. Fue exiliado al norte, a la frontera donde el Sáhara se traga a los hombres sin dejar huella, mientras lo elle. Evaban encadenado, los pobladores lo observaban desde lejos. Algunos se persignaban, otros le ofrecían agua. Y aunque nadie lo oía, se decía que Jude susurraba algo entre dientes, un nombre, una palabra, o quizás una oración olvidada. El viento cambió aquella noche. Una tormenta de arena se levantó con tal fuerza que muchos pensaron que era la furia del propio desierto reclamando a su hijo adoptivo. Durante 3 días y 3 noches, nadie volvió a ver el sol. Cuando la tormenta cesó, las patrullas buscaron su cuerpo. No encontraron nada. Solo sus cadenas rotas, medio enterradas en la arena, como si el desierto se lo hubiera tragado entero. Algunos juraron que lo vieron vagando entre las dunas, vestido de blanco, hablando solo. Otros decían que su espíritu aún se aparecía en las ruinas de Gao, bajo la luna, observando a los viajeros perdidos, pero nadie pudo probarlo. El sultán ordenó borrar su nombre de todos los registros. Sin embargo, las historias no mueren con la tinta, mueren cuando los hombres dejan de temerlas, y el nombre de Jude Pachá aún hacía temblar a los que lo pronunciaban. Años después, un grupo de exploradores españoles encontró algo en el desierto, algo que no debía existir. Pasaron siglos. Los mapas cambiaron, los imperios cayeron, y los nombres de los reyes fueron devorados por el polvo. Pero en los confines del Sáhara, donde el viento aún canta en lenguas antiguas, persistía una leyenda. Los nómadas hablaban de un viajero que no envejecía, de un hombre de mirada profunda que aparecía cuando las tormentas se acercaban. Lo llamaban el que nunca volvió, aunque otros juraban que era el mismísimo Jude Pachá, condenado a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. A finales del siglo XIX, una expedición española llegó a las ruinas de Tadmekka, una ciudad perdida que alguna vez fue joya del comercio transsahariano. Entre los restos del mercado y los templos de barro seco, los arqueólogos hallaron algo imposible, una daga de acero toledano, cubierta de inscripciones en árabe y castellano. En la empuñadura, apenas visible, se leía una palabra: recuerda. El jefe de la expedición, el capitán Alonso Gámez, escribió en su diario: este desierto no guarda huesos, guarda promesas. Y siento que, mientras más profundo cavamos, más nos observa algo antiguo. Esa noche, según los informes, una tormenta repentina arrasó el campamento. Cuando el viento se detuvo, todo había desaparecido, excepto el diario. En sus últimas páginas, la letra se volvía temblorosa: he visto una figura. Viste ropas del pasado, y su sombra no toca la arena. Los pocos sobrevivientes que regresaron juraron haber escuchado una voz entre los rugidos del viento, murmurando en castellano arcaico: no me olvidéis. Desde entonces, la historia de Jude Pachá volvió a circular entre los investigadores y contadores de mitos. Algunos historiadores intentaron demostrar que fue un soldado morisco capturado en la guerra de las Alpujarras, vendido como esclavo y luego ascendido en África por su talento militar. Otros afirmaron que era una invención del folclore saheliano, una figura simbólica que representaba el encuentro de dos mundos, el del desierto y el del océano, pero las fechas, los nombres, los objetos, todo coincidía demasiado bien para ser simple ficción. Como una daga española, forjada siglos antes, pudo terminar enterrada en el corazón del Sáhara. Como un nombre prohibido sobrevivió al silencio de los reyes. Quizás, como dicen los griots de Tombuctú, Jude nunca murió. Quizás solo se convirtió en parte del desierto, porque hay lugares donde el tiempo no pasa.
donde las historias no se cuentan, se respiran, y cuando el viento sopla con la dirección correcta, algunos aseguran escuchar una voz, lejana y triste, susurrando en el idioma de los olvidados: el imperio no fue mío. Fui yo quien le perteneció al imperio. Hoy, su nombre sigue siendo un misterio entre las arenas, un conquistador sin trono, un sabio sin nación, un fantasma que cruzó los límites de la historia para convertirse en leyenda. Si esta historia te hizo pensar en lo que esconden las arenas del tiempo, suscríbete a Arcanterra, dale like y comparte este video con alguien que ama los misterios que el mundo prefirió olvidar, porque a veces, lo más aterrador, no es lo que murió, sino lo que sigue caminando entre nosotros.